buenos días, Daris, nuevamente y a los distinguidos oyentes de tu programa La Mañana con Daris. Miren. Nuestro programa, Humberto. Sí, pero así que se llama el programa. Déjame. No quite ese nombre. La mañana se llama el programa a partir de hoy. Déjame. La mañana de todos. Ve leyendo esa conversación. Ay, Dios, ¿qué es lo que dice aquí? No, no, pero eso es personal. Léalo. En lo que yo hago mi comentario, vaya leyendo al pasito. Ajá. Y luego usted me da su opinión ahorita, más tarde. Miren, buenos días, repito. Buenos días, Laura. Gracias por estar pendiente y por ser tan buena productora de este programa de Daris Terrero. ¿Cuánta coba? Coba, ¿no? Pero caramba, las cosas hay que resaltarlas y decirlas. Miren, ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, dio unas declaraciones que han tenido resonancia en el lado haitiano. Y yo quiero compartir con ustedes o ser la primera caja de resonancia del lado dominicano de lo dicho por Emmanuel Macron. Alguien se le acerca al presidente francés y lo cuestiona sobre el por qué Francia no hace más para ayudar a Haití a superar su crisis. Y le dice que Francia tiene una deuda histórica con Haití, porque se alega que Haití, después de su independencia, tuvo que llegar a un acuerdo con el gobierno francés para pagarle a Francia lo que fue esa declaratoria de independencia. Y Emmanuel Macron decía, nosotros los franceses no olvidamos ni olvidaremos nunca la matanza de Saint-Domingue. Y por lo tanto, los únicos culpables de lo que está ocurriendo con Haití son los haitianos. Sobre el hecho de que los únicos culpables de lo que está ocurriendo con Haití son los haitianos, eso es bien sabido. Lo que mucha gente aquí no sabe es lo que quiso decir Emmanuel Macron cuando dijo que los franceses no olvidan la matanza o el genocidio de la isla de Saint-Domingue. Y haré un símil con un hecho ocurrido en la misma época aquí de este lado de la isla y del que se quiere ocultar o no se quiere hacer referencia como con la intención de borrarlo de la historia en relación a uno de los sucesos más funestos y abominables que haya vivido el pueblo dominicano. Pero yo necesariamente tengo que hacerle un símil histórico, tengo que hacerle un recuento histórico o un relato fático de qué es lo que quiere decir Emmanuel Macron cuando dice que los franceses no olvidan lo ocurrido en este lado, en la isla de Saint-Domingue, con la matanza o con el genocidio de Saint-Domingue. En 1791 se produce el primer alzamiento de los negros en el lado sur de la isla. Hay que recordar que en ese momento el lado sur de la isla era la parte más próspera de toda la isla de Santo Domingo, ya que Haití era el principal productor mundial de azúcar. En Haití habían grandes plantaciones de café, de cacao, de añil y en menor medida de algodón. Habían grandes bloques poblacionales, estaban lo que eran los Grand Blancs, estaban los Petit Blancs, estaban los Afranchi o los mulatos y estaban los cimarrones. Los Grand Blancs eran los terratenientes de aquel lado de la isla. Los Petit Blancs eran ya blancos nacidos en Haití, pero que ya habían heredado o se habían hecho con parte de algunos territorios y habían iniciado sus funciones como terratenientes también. Estaban los afranchis o mulatos, que eran aquellos que habían nacido de las relaciones entre negros y blancos, y estaban los cimarrones, que eran liderados por los tres grandes padres de la patria haitiana, Toussaint Louverture, Jean-Claude Dessalines y Henri Christophe. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando se produce la Revolución Francesa, la sociedad francesa se divide en 4 grandes bloques. Estaban los monárquicos, que eran aquellos que pretendían el mantenimiento de la monarquía en Francia. Estaban los jacobinos, estaban los girondinos, y esa división que se produce en la sociedad francesa, obviamente que se extrapoló al lado sur de la isla de Saint-Domingue, y aquí se produjo lo mismo. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, aquí hubo lo que se llamaba la formación de un grupo que eran los jacobinos negros. Esos jacobinos negros, que eran encabezados por Toussaint, por Dessalines y por Christopher, inician lo que se conoce como la Guerra de los Cuchillos. Esa Guerra de los Cuchillos, que se llevó a cabo entre 1799 y 1800, fue el gran inicio de la Revolución Haitiana. Pero nada más se menciona a Dessalines, a Toussaint y a Christopher, pero no se menciona a Vincent Roguet, a Chabannes o al famoso sacerdote vudú, que era el sacerdote Boucomang, que de ahí es que viene esa gran veneración que tienen los haitianos para la religión vudú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se inicia la Guerra de los Cuchillos, los haitianos en 1801 invaden esta parte de la isla, es decir, la parte española de la isla. Entonces, cuando ellos invaden la parte española de la isla, el emperador francés, que ya estaba al frente de Francia, que era Napoleón Bonaparte, envía al general Leclerc con 24,000 hombres para aplacar o exterminar esa revolución de los negros jacobinos encabezados por Toussaint, por Dessalines y por Christopher. Leclerc llega a este lado de la isla y empieza a combatir frente a los haitianos. Pero en medio de esos combates se produce aquella famosa carta que le envía Toussaint Louverture, que era el que encabezaba el movimiento negro, de aquella famosa carta del primero de los negros al primero de los blancos. Cuando Napoleón recibe la carta, invita a Toussaint Louverture, le responde con otra comunicación invitando a Toussaint Louverture a visitar Francia en su condición del primer emperador haitiano. Toussaint Louverture llega a Francia en el 1803 y una vez llega a Francia es hecho prisionero por Napoleón. Toussaint, que era el más, diríamos, político de los tres, al ser hecho prisionero en Francia, entonces le deja la cancha abierta aquí al más sanguinario de ellos, que era Jean-Claude Dessalines. Dessalines entonces asume el liderazgo de la revolución haitiana. Y Dessalines entonces se enfrenta a Leclerc, logrando vencer a Leclerc en la famosa batalla de Voltaires el 4 de diciembre de 1803 y produce la capitulación de Leclerc en la mole de Saint-Nicolas. Cuando Dessalines vence a Leclerc, entonces Dessalines asume el liderazgo de la isla completa de Saint-Domingue y se proclama como el emperador Jacques I. Dicta una constitución. Esa constitución haitiana, en su artículo 12, establecía que ningún hombre blanco podía pisar la isla en condición de terrateniente o de jefe. Y esa constitución sentó las bases o los cimientos para lo que vendría después. El 3 de abril de 1805, Jean-Claude Dessalines le encarga a uno de sus hombres más leales, que era Jean Zombie. Recuerden el apellido, Jean Zombie, el porqué el término zombie es tan popular en Haití y en gran parte del mundo, que es la representación de hombres muertos que caminan.
porque lo que hizo Zombie con los blancos en la isla de San Domingo, entonces es esa pura manifestación. Dessalines entonces le encarga a Jean Zombie el exterminio de los hombres blancos en la isla de Saint Domingue. Y es cuando inicia aquella barbarie, porque no hay otro término que no sea barbarie, salvajismo, barraza y fuego. Y es cuando Dessalines da la orden de que todos los hombres blancos en la isla de Saint Domingue fueran asesinados. Se mataron alrededor de 5,000 personas blancas, entre hombres, niños y mujeres ancianas. Y fíjense, préstenle atención a lo de mujeres ancianas, porque ellos dejaron vivas las mujeres blancas jóvenes a los fines de que los hombres negros entonces obligasen a esas mujeres blancas a casarse con ellos, a los fines de entonces ellos exterminar la raza blanca completamente de la isla, es decir, un exterminio racial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se inicia esa matanza, Dessalines estaba de este lado de la isla. Y cuando Dessalines va de retorno a Haití, Dessalines hace una parada. Un 3 de abril de 1805. Recuerden que la independencia haitiana es un 1 de enero, ¿verdad? 3 meses después, 3 meses después, Dessalines va de regreso a Haití y hace una parada en Moca. Y se convoca a un Te Deum en la iglesia mocana a los fines de la celebración de un día de acción de gracias. Allí se congregan más de 500 hombres y mujeres y niños dominicanos en esa iglesia de Moca. Y cuando están todos reunidos allí, ¿qué hace Jean-Claude Dessalines? Jean-Claude Dessalines ordena a sus hombres degollar a todos esos dominicanos que estaban allí presentes. Dios. Que es lo que se conoce aquí como el degüello de Moca. Ok. El famoso degüello de Moca, que está perfectamente narrado en un libro que escribió Gaspar Arredondo y Pichardo, titulado La historia de mi salida de Santo Domingo el 28 de abril de 1805. Ese libro lo pueden buscar. O se pueden buscar el libro Las invasiones haitianas de 1801, 805 y 1822 de Morici. Para que ustedes conozcan esa barbarie que cometió Dessalines aquí. Que una de las críticas que yo mayores le hago, una de las mayores críticas que yo le hago a la famosa ley de cine aquí, es que aquí no hay incentivo para que a través de esa ley de cine, hechos como el degüello de Moca sean llevados al cine y la juventud dominicana conozca ese hecho. Pero no, aquí sí hacen una sobre el Perejil, sobre la matanza de Río Masacre, pero sobre el degüello de Moca no se atreven a hacer una. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ayer Emmanuel Macron dice, nosotros los franceses no hemos olvidado el genocidio de la isla de San Domingue, lo que está diciendo Emmanuel Macron es que los franceses no han olvidado eso que hizo Jean-Claude Dessalines aquí, de matar a más de 5,000 franceses que vivían en la isla de Santo Domingo. Entonces, los haitianos, como lo dijo Macron ayer, los haitianos son los únicos responsables de su situación. Y por eso Francia no irá en ayuda de Haití, porque ellos sí tienen sentido histórico y no olvidan esa gran matanza cometida por Jean-Claude Dessalines. Pero nosotros los dominicanos sí parece que hemos olvidado o nos interesa olvidar lo ocurrido en Moca ese 3 de abril de 1805 en esa iglesia y el famoso degüello, el degüello de Moca ordenado por Dessalines.